Hola, soy Steffi Bastías, directora de teatro. Soy originalmente de Concepción. Llevo viviendo acá en Santiago desde que me vine a estudiar. Estudié en la Universidad Arcis. Luego egresé de la Academia de Humanismo Cristiano y me he dedicado a la docencia, a la dirección eminentemente. Y ahora estamos aquí en el Teatro El Puente porque estamos preparándonos para la apertura del local M, que es nuestra obra Método M. Hola Steffi, ¿cómo estás? Bien, gracias. Gracias a ti por este espacio para el canal de YouTube Somos Tramadé y también para la cuenta de Instagram que lleva el mismo nombre. Por supuesto. Quisiera preguntarte quiénes integran el colectivo M y cuándo surge. Esto es un egreso de la Universidad Mayor, un egreso que agarró mucho vuelo. Los egresos suelen quedarse como en ese espacio de escuela, pero estamos súper contentos porque esta creo que es la cuarta sala ya en donde estamos. Entonces surge ahí, son 13 ex estudiantes que me convocan a dirigir esta obra, junto con mi asistente Beatriz Arredondo, llegamos y ahí surge M, son 13, los nombro, que se me puede quedar alguien afuera y después me siento muy mal por eso. Como tú quieres. No, abajo van a estar los nombres de todos y todas. ¿Y cómo surgió la fusión de estos dos proyectos de egreso para este montaje? ¿Cómo surge qué cosa? ¿Cómo surgió la fusión en el fondo de estos dos proyectos de egreso, el de actuación y el de diseño, que Ah, dan vida a este montaje? es una cosa muy bonita que realiza, creo que no siempre, la Escuela de Teatro de la Universidad Mayor, que es que convoca a su vez al curso de diseño de la Universidad de Chile para que una parte del grupo de diseño de la Universidad de Chile, de diseño teatral, egrese con el diseño, valga la redundancia, de un egreso de la Universidad Mayor. Esta fusión es una iniciativa de la Universidad Mayor. Y cuéntame, ¿cuál es la premisa dramática de la obra Método M? Método M es un prestigioso método actoral ficticio que selecciona a 13 intérpretes de miles que postulan para ser parte de esto, y es un método inmersivo en donde cada uno de los intérpretes lo que hace es crear un personaje y defenderlo hasta el final. Tienen que seguir ciertas reglas, como no salirse del personaje solamente cuando el método se los pide en las pausas de descanso o en las horas de sueño, y tienen que ir pasando ciertas pruebas, armar escenas, ver si la escena queda o no, para ver si es que se gradúa. ¿Lo lograrán? Ese es el propósito, en el fondo. Es el propósito, ser el mejor. ¿Y cuál fue la metodología de trabajo del colectivo para abordar la dramaturgia? Porque entiendo que en el fondo esto es una creación Es una dramaturgia colectiva. colectiva, exactamente. Sí, lo que hicimos fue trabajar con la premisa y establecer algunas claves que permitan que los actores y las actrices puedan fluir en la creación de escenas. Entonces teníamos el local, que es un local de comida rápida. Teníamos cierto listado de personajes, el supervisor, una guardia, un corpóreo, un niño, cajeras, etc. Y ellos empezaron a apropiarse de esos personajes, a probarlos y a crear sus propias escenas. Y ahí comenzamos a seleccionar cuáles eran las escenas que quedaban. Y la metodología estuvo también influenciada por el trabajo de improvisación. Sí, sí, hubieron cosas que trabajamos en la propia escena, o que fuimos puliendo, así que sí, hay un trabajo previo de los intérpretes, pero también hay un trabajo escénico de improvisación o de guía a la improvisación. Perfecto. Y durante el proceso creativo, ¿cómo apareció el local de comida rápida en términos de contenedor escénico? Eso aparece antes, Ya. eso precede la creación, creo que es una de las únicas cosas que yo tenía en mi mente para realizar, nada más. Ya. Que era el local muy influenciado por un McDonald's que se puso muy cerca de mi casa, que lo veía todos los días cuando salía y caminaba. Y como que esa M me empezó a llamar mucho la atención, sentía que te decía tantas cosas al mirarla, que me pareció que era interesante poder ubicarnos en ese espacio. Y que un local de comida rápida permitía que aparecieran muchos personajes y que ocurrieran muchas situaciones. ¿Y cómo se configura dentro de la propuesta la crítica hacia el sistema capitalista, que entiende que forma parte de una de las claves también de la obra? Y la pregunta es cómo se ¿Cómo, configura cómo eso. se configura eso, ¿no?, a nivel escénico y a nivel dramatúrgico? Yo creo que bueno, es interesante la pregunta, y yo creo que ocurre de manera incluso por sobre nosotros y nosotras. Es tan fuerte la elección de ese lugar, es tan fuerte la idea
de estos trabajadores que comienza a ocurrir algo independiente de lo que uno está haciendo. No sé si me explico. Es como que nuestra búsqueda no fue hacer una crítica al capitalismo. Sin embargo, aparece eso, se levanta de manera potente por las imágenes también que nosotros estamos levantando. Y lo interesante, creo yo, es que hay un cruce entre este capitalismo ligado al McDonald's o a las grandes transnacionales, pero también a la actuación. Cómo finalmente estas personas son capaces de entrar a un método en donde lo que se exige es ser el mejor, por sobre tus compañeros, por sobre lo que está pasando. De hecho, les dicen como, pase lo que pase, no pueden parar. Aunque se esté muriendo alguien, ustedes no pueden parar. Entonces creo que ahí ocurre un cruce interesante en esta lógica neoliberal, pero no solo puesta en las empresas, sino que también en nuestro oficio. Y yo creo que eso también ha hecho que a la gente le interese mucho ver este trabajo, porque parece que hubiese una crítica ahí no solo, como te digo, al capitalismo cliché, sino que también a lo que nosotros hacemos. O sea, de alguna forma sería la actuación dentro de la actuación lo que Sí, finalmente cobra sentido sí, en la puesta en completamente. escena. Ya. ¿Y cuáles son las capas de representación que exploraron ustedes en este espacio que opera como contenedor escénico? Son dos. Una es la de los intérpretes que entran al método M y se hacen cargo de un personaje y que incluso tienen relaciones entre ellas, entre ellos. Hay parejas, hay gente que se conoce de afuera. Y la siguiente capa que es la de los personajes del local de comida. Entonces ahí de hecho hay una pugna, cuando de repente se empieza a mezclar en algunos de ellos el personaje con el intérprete. Es decir, la ficción con la La ficción realidad, con la realidad. Sí. de alguna manera. Sí. Y cuéntame, ¿de qué manera este montaje dialoga con tus trabajos anteriores, particularmente la trilogía El Encierro, que está compuesta por obras como La Torre, El Convento y El Orfanato? Hay un diálogo, ¿sabéis? Gracias por esa pregunta. Hay un diálogo que uno se da cuenta después de algunas cosas que uno hace. Porque yo te diría que se llama la trilogía del encierro. Y aquí están todos encerrados en un local de comer. Pero yo no hago ese link antes, ¿cachai? Yo no digo que tiene que tener coherencia con mi investigación, con mi búsqueda. Bueno, porque una es una nomás, como que una tiene lo que tiene también, una hace lo que puede, lo que puede. Yo creo que ahí hay algo interesante y sin duda también con el tratamiento a la violencia. Creo que es una obra súper que está rondando mucho en la violencia y en la muerte. Está. Claro, es un lenguaje, comillas, distinto porque tiene mucha comicidad. A diferencia de la trilogía, que no es no es comedia. O sea, yo te diría que aquí hay gente que ha puesto la categoría de comedia negra en esta obra fácilmente, que uno se ríe harto. Pero hay un destino trágico también. A propósito de mis otros trabajos trágicos, creo que aquí también hay una tragedia que ocurre. Que subyace en el fondo en esta pugna que tú me decías que se establece Sí, finalmente, entre la ¿no? realidad y la ficción. Sí. Y, y el silencio es clave en esta trilogía que mencionaba recién. ¿Dónde radica tu interés por abandonar un poco el texto como elemento central en esa trilogía? Me gustaría intentar algo por eso. Eso aparece en función de pensar en cómo hacer obras que no tematicen a las mujeres, sino que lo que hagan es usar, no sé si usar es la mejor palabra, pero que se hagan de elementos de la puesta en escena que estén un poco hablando de lo que es ser mujer en este lado del mundo. Y yo creo que estamos bien marcadas en Occidente con el silenciamiento de la mujer, porque la mujer debe guardar silencio. Todos estos textos de hace más de 2000 años, como la Odisea o la Biblia, hablan de la mujer tiene que callar en la esfera pública. A mí me pareció que ahí había una clave para hacer obras en silencio y que ese silencio estuviera hablando de esa historia. No sé si me doy a entender. Sí, sí. Más que hacer una obra que tematice solamente los problemas de las mujeres, que una decisión escénica pudiera estar dando cuenta de esa reflexión que yo estaba haciendo, que tenía que ver con eso, con cómo la mujer ha sido silenciada a través de la historia. Ahí aparece el silencio. Y aquí aparecen los gritos. Esta es otra cosa.
¿En qué sentido aparecen los gritos Yo acá? creo que aquí hay un exceso de palabras. Ya, Hay un exceso de palabras, pero creo que lo interesante es que finalmente no dicen nada, ¿cachai? Como que tú ves acá un montón de escenas que hablan y hablan y hablan, los personajes suenan y suenan y realmente lo que están diciendo da lo mismo. No importa, no influye en el relato macro que estamos contando. Y creo que eso también es un mecanismo escénico explorado acá que es interesante. ¿y qué opera como hilo conductor en el fondo de todos estos retazos que forman parte de la obra? Los personajes, la Claro, creación de estos personajes en función de darle este método y lograr graduarse. el propósito. Sí, el propósito. ¿Y cómo fue la experiencia de haber participado en el Festival de Egresos ¿Exit? Exit? ¿Sí? Ay, fue hermosa, a mí me encanta el Exit. Bueno, además lo ganamos, así que estábamos súper felices. Por eso estamos acá en el puente y tuvimos una temporada de Universidad de Arte también. Bonito, yo creo que esos festivales lo que hacen precisamente es que el trabajo que hacen los estudiantes trabajan mucho para su egreso. Bueno, los profesores también, en el mejor de los casos, casi siempre. Trabajan mucho, entonces lo que esos festivales ofrece es la posibilidad de volver a mostrarlo. Mm. Y la posibilidad de escoger a alguno que tenga temporadas en dos teatros distintos. Entonces es un super premio, por decirlo. A nivel de plataforma. Sí, completamente. Y cuéntame para finalizar, ¿cuáles son tus próximos proyectos, ya sea como directora o dramaturga? ¿Cuáles son mis proyectos? Bueno, estrenamos este año una obra que es en colaboración con Londres 38. Es un fondar que nos tiene expectantes ahí con qué es lo que va a pasar. El material a trabajar es sensible, así que vamos a ver ahí qué ocurre. Tenemos también una itinerancia con Medea. Vamos a estar en algunas regiones del país. Y bueno, clase, yo hago harta clase, así que ahí vamos a estar. También son trabajos creativos eh, importantes, semestre a semestre. Vamos a estar también de vuelta con Votos de Sangre, que es otro egreso, que es de vampiras. No se lo pierdan en el Teatro Camilo Enríquez en el mes de junio, que también nos gusta harto. Van a haber unas monjas vampiras. Y la obra que se conecta con Londres 38, ¿cuándo se estrena allí? Eso estamos viendo, creemos que en septiembre. En septiembre. Sí. Ya, perfecto. Bueno, Steffi, muchas gracias por tu tiempo No, muchas gracias a eh, ustedes por y, interesarse. y mucha mierda en el Sí, estreno de mañana y sí. en las funciones de este fin de semana. Así sea. Les esperamos a todos y a todas. Y sigan @método_m.